Julián Montenegro amaba los relojes. Desde que tenía uso de razón, los relojes habían sido su pasión. No se trataba de una simple afición, era una obsesión. Cada reloj que poseía tenía una historia, un alma. Desde niño, se quedaba horas contemplando los mecanismos complejos, las diminutas piezas que se movían con una precisión casi mágica. Las agujas que danzaban con precisión milimétrica lo hipnotizaban. Era como si cada tic y tac contara una historia secreta. La relojería era para él un arte, una ciencia, una filosofía. Cada reloj era una obra maestra, una combinación perfecta de ingeniería y estética. Coleccionaba piezas únicas, rarezas que encontraba en los rincones más insólitos del mundo. No importaba cuán lejos tuviera que viajar, siempre estaba dispuesto a ir en busca de su próxima joya. Un día, navegando por un catálogo de subastas, mis ojos se posaron en un objeto irresistible. Un reloj que parecía tener una historia propia. Un Patek Philippe de los años 50, en perfecto estado, con un grabado en la parte posterior. Era una pieza única, una verdadera joya de la relojería. A M con amor, París, 1956, decía la inscripción. ¿Quién era M? ¿Qué historia de amor se escondía detrás de esas palabras? Sentí una punzada de emoción. Tenía que tenerlo, no podía dejar que esa pieza se escapara de mis manos. La subasta se celebraba en Montecarlo, un lugar conocido por sus lujosas subastas y exclusivas piezas de colección. Julián no dudó en tomar un vuelo, con la adrenalina propia de un cazador que se acerca a su presa. Sabía que esta era una oportunidad única. La puja fue intensa, pero finalmente el martillo resonó anunciando su victoria. El reloj era suyo. Había logrado adquirir una pieza que no solo era valiosa, sino también misteriosa. De regreso a mi hotel, contemplé mi nueva adquisición con fascinación. No podía creer que finalmente era mío. El reloj era aún más hermoso de cerca. Cada detalle, cada grabado, era una obra de arte. Lo sopesé en mi mano, sintiendo el peso de la historia, de las vidas que habían tocado ese reloj antes que yo, del misterio que emanaba de la inscripción. ¿Quién sería M? ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Qué historia se escondía tras ese mensaje grabado en el metal? Julián sabía que su búsqueda no terminaba aquí. Ahora tenía un nuevo misterio que resolver. La euforia de la subasta se vio interrumpida por una presencia inquietante. La atmósfera, cargada de tensión y expectación, se transformó en un instante cuando una figura misteriosa hizo su entrada. En el bar del hotel, una mujer se acercó a Julián. Su andar era seguro, y cada paso resonaba con una elegancia que no pasaba desapercibida. Era alta, elegante, con una mirada penetrante que helaba la sangre. Sus ojos parecían ver más allá de lo evidente, como si pudieran leer el alma de Julián. Veo que usted adquirió una pieza muy especial. Un reloj que no es como los demás, dijo la mujer con una voz suave pero firme. Cada palabra parecía estar cargada de un significado oculto. Julián, sorprendido, solo atinó a asentir. No sabía qué decir ante aquella presencia tan imponente. Soy Madame Dubois, y ese reloj tiene una historia. Sin ofrecer más detalles, se giró lentamente, como si quisiera dejar una impresión duradera. Sus ojos, del color del mar Báltico, se fijaron en Julián con una intensidad que lo incomodaba. Era como si esos ojos pudieran ver todos sus secretos. Ese reloj tiene una historia, señor Montenegro, una historia que quizás no quiera descubrir. Le sugiero que lo olvide, que lo venda. No se meta en lo que no le incumbe. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. No se meta en lo que no le incumbe. Dicho esto, la mujer se alejó con la misma rapidez con la que había llegado, dejando a Julián sumido en una mezcla de confusión y temor. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Qué más sabía de él? Julián no podía dejar de pensar en las palabras de Madame Dubois. ¿Qué secreto escondía el reloj que había comprado? ¿Y por qué ella parecía tan interesada en él? El reloj, ahora sobre la mesa, parecía guardar un misterio que Julián estaba decidido a desentrañar, a pesar de las advertencias. Las palabras de Madame Dubois resonaban en la mente de Julián como un eco siniestro. Intentó convencerse de que se trataba de una excéntrica, una mujer con algún tipo de obsesión por el reloj. Pero algo en su interior le decía que la amenaza era real. Decidió adelantar su regreso a Buenos Aires. Necesitaba alejarse de allí, poner tierra de por medio. Sin embargo, la sensación de ser observado lo perseguía. Sentía una presencia invisible a su espalda, como un depredador acechando en la oscuridad. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, creí ver a Madame Dubois de reojo, pero cuando giré la cabeza, ella había desaparecido. ¿Era producto de mi imaginación? ¿O acaso la amenaza era más real de lo que pensaba? De vuelta en Buenos Aires, la tranquilidad de su departamento le brindó un respiro momentáneo. Se entregó a la rutina, intentando olvidar el encuentro con Madame Dubois, pero la calma duró poco.
Una noche, mientras revisaba unos documentos, escuchó un ruido en el exterior, un golpe seco, seguido de pasos apresurados. Se levantó de su escritorio, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Un escalofrío recorrió su espalda. Se acercaba a la puerta cuando ésta se abrió de golpe. Dos hombres corpulentos irrumpieron en el apartamento. Tenían el rostro cubierto por pasamontañas y empuñaban armas de fuego. Julián retrocedió instintivamente, presa del pánico. No te muevas. Danos el reloj y nadie saldrá lastimado. Julián sintió el terror apoderarse de él, su mente buscando desesperadamente una salida. ¡El reloj! Gruñó uno de los hombres con voz ronca. Danos el reloj. Julián, en un acto reflejo, se llevó la mano al bolsillo donde guardaba el Patek Philippe. No iba a entregarlo sin luchar. Empujó al hombre que tenía más cerca y corrió hacia la ventana. La noche se abrió paso ante él, oscura y peligrosa. No lo dudó, saltó. La caída fue brutal. Rodó por el césped, sintiendo el dolor punzante en las costillas. Se incorporó como pudo y echó a correr, sin mirar atrás. Escuchaba los gritos de los hombres a su espalda, los pasos que se acercaban. Tenía que escapar. Corrió sin rumbo fijo, con la adrenalina bombeando en sus venas. Las calles estaban desiertas. La ciudad parecía dormir ajena a su drama. Finalmente, exhausto, logró despistar a sus perseguidores. Se refugió en un hotel de mala muerte, con la ropa rasgada y el cuerpo dolorido. A salvo, por el momento, intenté comprender lo sucedido. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Y qué tenía que ver Madame Dubois en todo esto? Recordé la advertencia de la mujer. Ese reloj tiene una historia que quizás no quiera descubrir. ¿Acaso el Patek Philippe era robado? ¿O escondía un secreto aún más oscuro? Julián se dio cuenta de que se había metido en un laberinto sin salida, donde cada paso lo acercaba más al peligro. Y, a pesar del riesgo, sentía una extraña fascinación por Madame Dubois. Su belleza fría, su aura de misterio, lo atraían con la fuerza de un imán. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que descubrir la verdad detrás del reloj y de la mujer que lo perseguía. La inscripción AM con amor se convirtió en mi obsesión. ¿Quién era M? ¿Qué conexión tenía con Madame Dubois? Dedicó los días siguientes a investigar. Buscó información sobre el Patek Philippe, sobre su procedencia, sobre antiguos propietarios, pero la búsqueda resultó infructuosa. El reloj parecía haber surgido de la nada, envuelto en un halo de misterio. Una tarde, mientras hojeaba viejos periódicos en la Biblioteca Nacional, encontré una pequeña nota que llamó mi atención. Un robo de joyas en París en 1956. Entre los objetos sustraídos, se mencionaba un Patek Philippe, con un grabado similar al de mi reloj. La noticia del robo confirmaba las sospechas de Julián. El reloj era robado, y Madame Dubois, de alguna manera, estaba relacionada con su historia. Pero ¿cuál era su papel? ¿Era la ladrona o la hija del propietario original? Me encontré atrapado en una red de intrigas y peligros. Cada paso que daba me acercaba más a la verdad, pero también me exponía a un riesgo mayor. La amenaza de Madame Dubois y sus matones era constante, una sombra que me perseguía sin descanso. A pesar del peligro, no podía abandonar la búsqueda. Necesitaba saber la verdad, aunque eso significara enfrentarme a mis demonios. Me di cuenta de que para resolver el misterio del reloj tenía que seguir una serie de pistas que parecían estar dispersas por toda la ciudad. Cada pista me llevaba a un nuevo lugar, y cada lugar me acercaba un poco más a la verdad. Tenía que encontrar a Madame Dubois. Ella era una figura enigmática, conocida por su conocimiento profundo de los secretos más oscuros de la ciudad. Sabía que si alguien podía ayudarme, era ella. Ella era la única que podía darme las respuestas que buscaba. Pero, ¿cómo encontrarla? La ciudad era grande, y ella se movía con sigilo, siempre un paso por delante de aquellos que la buscaban. ¿Y cómo convencerla de que hablara? Decidí tenderle una trampa. Sabía que no sería fácil, pero no tenía otra opción. Tenía que ser astuto y cuidadoso. Convocé a una conferencia de prensa, anunciando que poseía información valiosa sobre el robo de joyas de París en 1956. Era un riesgo, pero esperaba que la curiosidad de Madame Dubois la llevara a mí. Sabía que Madame Dubois no podría resistir la tentación de acercarse a mí. La noticia se difundió rápidamente, y pronto todos hablaban de la conferencia y de la información que supuestamente tenía. La espera fue angustiosa. Cada minuto que pasaba sentía que mi plan podía desmoronarse. Pero tenía que mantener la calma y confiar en que ella aparecería. La espera fue angustiosa. Julián se sentía como un jugador de ajedrez, moviendo sus piezas con cautela, anticipándose a los movimientos de su oponente. Sabía que cada decisión que tomaba podía ser crucial.
Julián se sentía como un jugador de ajedrez, moviendo sus piezas con cautela, anticipándose a los movimientos de su oponente. No sabía si Madame Dubois caería en la trampa, ni cuáles serían las consecuencias de su arriesgada jugada. Anticipándose a los movimientos de su oponente, Julián sabía que debía estar preparado para cualquier eventualidad. La tensión era palpable, y cada segundo que pasaba aumentaba la presión. No sabía si Madame Dubois caería en la trampa, ni cuáles serían las consecuencias de su arriesgada jugada. Pero estaba decidido a seguir adelante, sin importar el costo. Lo único que sabía con certeza era que su vida había cambiado para siempre, desde que el Patek Philippe, con la misteriosa inscripción, había cruzado su camino. Ese reloj era la clave de todo, y no podía permitirse fallar. Lo único que sabía con certeza era que su vida había cambiado para siempre, desde que el Patek Philippe, con la misteriosa inscripción, había cruzado su camino, y que el siguiente movimiento en esta peligrosa partida dependía de él. Con determinación y una nueva resolución, Julián se preparó para enfrentar lo que viniera, sabiendo que el destino de muchos dependía de su éxito.